Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. En este inmenso universo, no podemos ser egoístas y pensar que somos los únicos habitantes del planeta más pequeño, la Tierra. Ellos nos visitan. Los gobiernos que los negaban, hoy los reconocen. Aquí comienza La Otra Realidad Radio. Idea y conducción, José Luis Fernández. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. Hola Santa Fe, buenas noches. El gusto de estar un miércoles más haciendo este clásico de los miércoles que llamamos La Otra Realidad, aquí por Radio 99.9 de Santa Fe. Estamos saludando a quienes a partir de las 21 horas nos sintoniza. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a poner al aire el primer informe que estuvo desarrollando nuestra producción de La Otra Realidad sobre diversos temas que pasan en el mundo y que a veces nosotros por la misma voracidad diaria no le damos importancia. Bueno, nuestra producción ha armado más de 10 informes y vamos a compartir el primero, El primero va a estar esta noche aquí en La Otra Realidad Radio. Le damos las muy buenas noches a Raúl Charín Consola, a Karina González en la producción y a Claudio Strolby que nos pone el aire en Radio 99.9. Nosotros ya vamos a presentar a quienes hacen posible La Otra Realidad y después venimos con el desarrollo del programa de esta noche. No toques el dial. Estás en Radio 99, 99.9 MHz. La Otra Realidad Radio. Espacio publicitario. 16, 17 y 18 de mayo de 2025, noveno Congreso Internacional de Ovnilogía en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, Argentina. Empezamos a conocer a todos los expositores. El 16, 17 y 18 de mayo en Victoria, Entre Ríos, se realizará el noveno Congreso Internacional de Ovnilogía. Allí todo el equipo completo de Fénix 4 presentará un tema apasionante. ¿Por qué algunos testigos de eventos anómalos sufren consecuencias físicas y psíquicas? ¿Y por qué algunas de estas últimas incluso los acompañan hasta sus casas? Esperamos vernos allí porque va a ser realmente un evento único. Hola, soy Juan Acevedo Peinado y los esperamos en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, el 16, 17 y 18 de mayo para compartir el Congreso Ufológico 2025. Estaremos junto al doctor Néstor Rolanda. Gracias, nos vemos. Hola, mi nombre es Hugo Daniel López, represento al grupo Hemisferios y quería invitarlos los días 16, 17 y 18 de mayo al noveno Congreso Internacional de Ovnilogía en la ciudad de Victoria, Entre Ríos. Asimismo, invitarlos a nuestra ponencia que se va a llamar Victoria bajo la lupa de la ovnilogía experimental. Les aseguro que es un interesante trabajo. Los esperamos a todos. Hola, soy Luis Anino y te invito a que nos encontremos en el noveno Congreso Internacional de Ovnilogía que tendrá lugar en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, el próximo 16, 17 y 18 de mayo. Hablaremos de ovnis, fenómenos sí y otros temas más. Nos vemos pronto. Hola, soy Pablo Ducó, presidente de ALAS, América Latina por Aeroespacios Seguros. Junto a integrantes de la misma, Fernando Hildebrand y María Cecilia Di Sumo, estaremos presentes para presentarles algunos casos interesantes en la problemática UAP.
Los esperamos en Victoria, Entre Ríos, este 16, 17 y 18 de mayo de 2025. No faltes, los estaremos esperando. Hola, mi nombre es Néstor Berlanda y los invitamos a compartir y participar del 9º Congreso Internacional de Omnilogía en Victoria, Entre Ríos, el 16, 17 y 18 de mayo. Estaremos junto a nuestro amigo Juan Acevedo compartiendo con todos ustedes los misterios que tanto nos apasionan. Hola, soy Juan Pablo Gómez y te invito para el 16, 17 y 18 de mayo en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, a presenciar y participar del 9º Congreso Internacional de Omnilogía, con ponencias de gran interés y un invitado de lujo. A 30 años del caso Bariloche, o caso Polanco, el incidente ovni sobre el aeropuerto de San Carlos de Bariloche, te cuento, repasamos y presentamos algunas novedades. Te esperamos. La Otra Realidad de Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Omnilogía Santa Fe, Rosario Omnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, Ovnis en Corrientes, Ovnis en Resistencia, Chaco, Ovnis en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIs en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos. Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenómena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Estamos en Radio 99, 99.9 MHz. Bien, antes de pasar el primer informe,
que preparó nuestra producción en estos informes especiales de la otra realidad, les quiero recordar que los días 16, 17 y 18 de mayo de este año se va a llevar a cabo en Victoria, provincia de Entre Ríos, en el Cine Teatro Victoria, el 9º Congreso Internacional de Omnilogía que organiza Sephora. Entre los disertantes van a estar Juan Acevedo Peinado, el doctor Néstor Berlanda. ¿Cuánto que sabe el doctor Berlanda, eh? Fernando Silva Hildebrand, Daniel López, Juan Pablo Gómez, Andrea Pérez Simondini, Luis Anino, Guillermo Victory, Pablo Álvarez, de nuestra provincia María Cecilia Di Sumo, Pablo Ducó y nuestro amigo Esteban Ligeri de Bahía Blanca. Pero va a haber 2 disertantes de lujo, y miren qué 2 disertantes, ¿eh? Juan José Benítez, el creador de muchos libros, entre ellos Caballo de Troya, y Silvia Pérez Simondini, que van a estar en el evento. Estos van a ser los días 16, 17 y 18 de mayo. Todavía quedan algunas entradas. Podés comunicarte con la organización del evento o te comunicas con nosotros y vemos cómo te podemos conseguir las pocas entradas que están quedando. Les quiero comentar que la otra realidad radio va a estar transmitiendo a través de redes sociales en vivo dicho evento como hacemos todos los años, con nuestra amiga Carolina Truco desde el lugar. Bien, pero como hay más actividad en nuestra provincia de Santa Fe, nuestra amiga Nani Luminarias también va a desarrollar ahora, en el mes de mayo, un congreso en la ciudad de Rosario, en nuestra provincia de Santa Fe. Va a desarrollar, y esto es muy importante, el 5º Congreso Internacional de Omnilogía, Contactismo y Paranormal. Van a ser los días 9 y 10 de mayo. ¿Quiénes van a estar? Miren qué invitados de lujo vamos a tener en nuestra provincia de Santa Fe. La directora del Congreso, nuestra amiga Nani Luminarias, también va a estar Jaime Maussan, también va a estar el investigador de Colombia, Cristian Argüello. Vamos a tener a nuestro investigador de nuestra provincia de Santa Fe, Mario Alonso, al investigador Eulario Martínez, que viene desde Perú, a la media Mónica Freikes, que viene desde España, al contactado muy conocido y aducido Carlos Díaz, de Capilla del Monte. También vamos a tener a otros investigadores como Calpa Cosmos, que viene desde Perú, Alejandro Prat, de Capilla del Monte, nuestro amigo Alfa Bidondo, desde Jujuy, y también va a estar la testigo Liliana Murúa, que viene desde San Luis. Esto va a ser el 9 y 10 de mayo con entrada libre y gratuita. ¿A dónde se va a desarrollar? En el Teatro Asociación Empleados del Comercio de la ciudad de Rosario, Corrientes 450. Es muy importante porque es entrada gratuita y lo único que se pide es colaborar con un alimento no perecedero para donarlo a comedores y a entidades de bien público. Así que Nani, seguramente la semana que viene va a salir todo muy bien en la Asociación Empleados del Comercio de la ciudad de Rosario. Pero en nuestra provincia de Santa Fe también sigue habiendo eventos, porque nuestra provincia, que siempre fue pionera en el tema OVNI, desde la creación de la FAES en adelante, siempre se va a desarrollar el sábado 21 y domingo 22 de junio en la localidad de Godeken,
esto es en la provincia de Santa Fe, se va a desarrollar el segundo Congreso de OVNIs y Misterios del Cosmos. Como decíamos, el sábado 21 y domingo 22 en el Club Social y Deportivo Godeken. Ahí se va a llevar a cabo. Y va a haber un invitado muy especial que viene desde Colombia, porque si bien es español, él reside en Colombia. Nos referimos a Juan Jesús Vallejo, que va a estar en el evento. Si querés comprar entradas anticipadas, lo podés hacer a un valor de 10.000 pesos. Ahora, si lo querés comprar el día del evento, las entradas van a costar 15.000 pesos. Te voy a dar unos números de teléfono para que vos te puedas poner en contacto con los organizadores del evento, con nuestro amigo Cristian Gentiletti, cuyo teléfono de contacto es 34 65 66 90 60. Y si no, te podés comunicar con nuestro amigo Eric Sierra al 34 65 65 64 42. Así que mucha suerte para todos, ya que nuestra provincia de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos hacen punta en un momento donde nuestro país está pasando por, nadie niega, una crisis económica. Muchos congresos se han suspendido, pero estos amigos le dan para adelante, y aquí está la otra realidad para apoyarlos, como hacemos con todos los congresos que se desarrollan en nuestra República Argentina. Ahora sí, pasamos al tema central de la otra realidad de hoy. Informe de cosas que ocurren en el mundo y que a veces no tienen prensa, pero sí tienen su lugar aquí en la otra realidad radio. La escuchamos. En toda búsqueda existe un antes y un después. Para que los investigadores y la gente puedan comprender los fenómenos paranormales y los ovnis, te presentamos los especiales de la otra realidad radio. Aseguran que vieron un ovni en el sur de Santa Fe. Ocurrió el sábado, cuando 5 vecinos de esa localidad intentaban fotografiar la tormenta eléctrica. Curiosamente, no vieron el objeto a simple vista que se apareció en las fotos tomadas. Fotografías de un supuesto ovni avistado en el cielo de la localidad de Sancti Spiritu, departamento General López, circulan con rapidez por las redes sociales. Aseguran haber visto más ovnis en varias localidades del sur de Santa Fe. Luego del avistamiento de un supuesto ovni en la localidad de Sancti Spiritu, a 51 kilómetros de Venado Tuerto, que apareció en las fotografías. Las tomas fueron realizadas el sábado, alrededor de las 8:30, cuando 5 personas intentaban fotografiar la espectacular tormenta eléctrica que se desataba en la localidad y en toda la región sur de Santa Fe. Son 2 las tomas en las que se puede ver un objeto en forma de disco, sobrevolando la planta de silos de la cooperativa de Sancti Spiritu, y fueron sacadas con un celular marca Samsung J2, según explicaron. En ambas fotografías, el objeto muestra distintas posiciones, en una de ellas está derecho, como suspendido en el espacio, y en la otra puede apreciarse una leve inclinación hacia adelante. Lo más curioso del caso es que, de las 5 personas presentes en el lugar, ninguno de ellos pudo observar nada extraño a simple vista, y al observar las fotos se dieron cuenta que algo raro aparecía en ellas. De un grupo de personas que intentaban captar la tormenta eléctrica que se desataba en el sur de Santa Fe el pasado sábado, ahora se suman nuevas voces que también afirman haber visto objetos voladores no identificados en distintas localidades de General López. Una nueva fotografía publicada por FM Fénix de Amenábar muestra un objeto luminoso y circular surcando el cielo de esa localidad. La imagen fue capturada en la zona rural del distrito y se puede ver un misterioso objeto circular en el cielo que parecería tener luces en su base. Pero ese no fue el único caso. Un vecino de Venado Tuerto también afirma haber divisado un objeto volador desde el patio de su casa, que volaba con dirección este a oeste, sin emitir sonido alguno. También un habitante de Maggiolo afirmó que ese mismo día vieron un objeto plateado que iba para el lado del oeste. No sabemos qué era y no hacía ruido. La otra realidad, con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. Santa Fe ovni caído en Carcarañá en el año 1877.
El señor Servac era químico, y había llegado tiempo atrás de su Francia natal. Un día de octubre del año 1878 estaba caminando a orillas del río Carcarañá cuando por azar se chocó con lo que él denominaría como una extraña roca de forma ovoide y que, desde luego, le llamó mucho la atención. Más tarde, y con varios vecinos que lo acompañaban trataron, pico y pala mediante, de abrir la roca que parecía vacía. Con el pasar de las horas lo lograron. Lo que descubrieron fue asombroso, el interior efectivamente estaba hueco, era metálico, y encontraron lo que parecía ser el cuerpo sin vida de un extraño ser, que, si bien tenía rasgos humanos, claramente no era un habitante de este planeta. Lo que siguió después, para no ser extensos, fue el traslado del objeto con su tripulante al sótano de un hotel céntrico del pueblo. En ese entonces Carcarañá era un pueblo, donde fue exhibido al público. Con el correr del tiempo nave y tripulante se perdieron, según nos cuenta la crónica de la época, se especula que fueron llevados a Francia o el Reino Unido. La repercusión periodística arrancó ese mismo 1878, puntualmente el 13 de octubre de ese año. El diario La Capital de Rosario difundía una carta que bajo el título de Eureka Eureka hablaba del hallazgo. Exactamente 100 años después el mismo medio rescata esa carta y se hacen eco diversos medios nacionales, entre los que se encontraba la revista 7 Días, difusión que atrajo el interés del reconocido investigador Fabio Serpa, quien tentó en vano encontrar vestigios del aterrizaje forzoso de la nave, aunque en sus propias palabras, la teoría que yo llamo del agua, donde partimos de la base que los ovni necesitan agua para sacar el hidrógeno, que necesitarían como fuente de energía para sus naves. El terreno en Carcarañá, con el río, las aguadas, los pajíos, se reiteran en muchísimos casos de apariciones ovni. El hecho, que fue el primero registrado por la prensa nacional, recorrió el mundo y más de 100 años después pudo conocerse exactamente lo sucedido en Carcarañá, Santa Fe. La ufología, nombre con el que se denomina al movimiento que investiga los llamados fenómenos ovni, nace con la prensa. Cuenta la historia que el furor por los objetos voladores no identificados comienza el 24 de junio de 1947 en Washington, Estados Unidos. Ese día, el piloto civil Kenneth Arnold informa a un diario local haber visto naves con forma de boomerang sobrevolando su avión. Las mismas, según contó, hacían movimientos parecidos a los de un plato rebotando sobre el agua cuando es arrojado al ras. Sin embargo, este suceso, en cuyo abordaje periodístico se patentó también el término platillo volador, lejos está de ser la primera experiencia ufológica documentada. Carcarañá. Un río que, a manera de serpiente, ondula sobre la pradera santafesina. A unas 2 horas de viaje de Rosario, importante ciudad portuaria sobre el río Paraná, da nombre a una localidad habitada, principalmente, por gente que vive del trabajo en el campo. Un pueblo fundado en 1870, cuando tenía una población estable de entre 100 y 150 habitantes. El 13 de octubre de 1877, a 7, mágico número, años de la fundación de Carcarañá, a la vera del río homónimo, el diario La Capital, uno de los más antiguos de América del Sur editado en la vecina Rosario, también en la provincia de Santa Fe, publica una nota extraña, curiosa, enigmática y que, por esas paradojas que tiene la vida, pasó casi desapercibida en aquella época, y también después. El Carcarañá es el lugar que el destino señaló para enriquecer a la ciencia con ese objeto que llamará la atención de todos los hombres científicos y curiosos del mundo. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Del plato volador a los ovnis y ved. Misterio. Los vehículos extraterrestres dirigidos y la presencia alienígena en la Tierra. Desde el 24 de junio de 1947, fecha en que el aviador civil Kenneth Arnold, tras descender de su avión en el aeropuerto de Washington, afirmara que acababa de observar una flotilla de lo que no vaciló en describir por primera vez en el mundo con el nombre de platos voladores, de allí procede este original nombre, en inglés Flying Saucer. Hasta la actualidad las investigaciones, estudios y análisis nos permiten afirmar que algunos objetos voladores no identificados, ovnis, son, en realidad, vehículos extraterrestres dirigidos, denominación que abreviaremos con la sigla BED. Sería una idea peregrina creer que todo objeto no identificado desplazándose por la atmósfera es, necesariamente, una máquina construida por seres de otros mundos. No hay tal cosa. Estadísticamente hablando, los ovnílogos comprobamos que solo entre un 10% y un 17% de las observaciones denunciadas en todo el mundo corresponden a la presencia de aparatos de factura no terrestre que actúan de manera tan lógica y razonable que es innegable que se mueven bajo la dirección de una mente pensante.
Un vehículo extraterrestre dirigido responde a las siguientes características: es visible, es material, está movido por una guía inteligente no humana. Vamos a analizar con detenimiento cada uno de estos puntos. Gran cantidad de personas los han visto en diferentes situaciones. A gran altura, posados sobre una llanura, siguiendo a un avión, detenidos en el espacio, cruzando el cielo a altas velocidades, etc. Otro aspecto que debemos contemplar es el hecho de que el fenómeno no respeta horarios, en cualquier momento pueden ser vistos. Estadísticamente se observa, en todo el mundo, un repunte en las observaciones entre las 21 y las 04 horas del día siguiente, lo cual es razonable. Durante la noche las personas son más propensas a mirar el cielo por un lado, y por el otro en la oscuridad se destaca más fácilmente la presencia de cualquier objeto luminoso que fuera. Si bien en ocasiones se trata de confusiones con globos sonda, meteoritos, el planeta Venus, nubes lenticulars, aviones vistos de frente, reflejos luminosos, etc., no siempre es así. En unas pocas oportunidades quedamos en presencia de objetos que no responden a las características de fenómeno humano, meteorológico o astronómico alguno. Eso sí, son BED. Existen fotos bien analizadas en las que se ven formas concretas, limitadas, de aspecto metálico y no luminosas, sino que reflejan la luz del sol cuando ésta pega sobre su superficie. Interesa aclarar este punto. Fotos de ovnis hay muchas, pero para nuestros estudios su valor es escaso. Justamente los reflejos, ciertas confusiones y hasta algunos fenómenos producidos por la atmósfera permiten obtener imágenes de ese tipo. La cuestión es muy distinta cuando observamos fotos en las que hay uno o más objetos de neto corte metálico y concreto. Esas sí son fotos que podemos denominar como BED. Las anteriores son ovnis. Objetos voladores no identificados que difícilmente tengan relación o vínculo alguno con seres pensantes de otros mundos. Por otra parte, la materialidad y características peculiares de la presencia BED queda muy bien comprobada en lo siguiente: estos vehículos han sido detectados por radares ubicados tanto en aeropuertos civiles como bases aéreas militares. Se observan a través de las pantallas de radar igual que si fueran aviones o cohetes. O lo que su velocidad, en ocasiones, suele ser mucho mayor. Los magnetógrafos se alteran a su paso. Las brújulas cambian de dirección. Algunos automóviles y vehículos en general se detienen por alteraciones en la fuente de suministro de energía al acercarse uno de estos BED, a veces irradian cantidades de energía calórica que torna imposible acercárseles. Sus aterrizajes dejan pruebas inconfundibles no solo de que son materiales, sino también de su naturaleza extraterrena e inteligente. Pues entre las marcas que dejan sobre la Tierra, el pasto aplastado o chamuscado, se han hallado restos de magnesio, titanio, fósforo, calcio, aluminio y otros elementos de una pureza tal que no existe en la naturaleza, ni se puede obtener mediante el auxilio de los más modernos laboratorios actuales. ¿Quién pudo producirlos entonces, sino una civilización mucho más desarrollada que la humana? Por supuesto, estos elementos no se encuentran siempre en todos los aterrizajes. Las captaciones por radar, las interferencias electromagnéticas, efecto EM, y las huellas dejadas en los lugares de los aterrizajes son pruebas contundentes de que nos hallamos frente a cuerpos sólidos, reales y características específicas. Cada vez más cerca testimonios y evidencia. Existen testimonios de aviadores civiles y militares así como de astronautas norteamericanos y cosmonautas rusos confirmando haber observado, filmado y fotografiado la presencia en la atmósfera terrestre o bien en el espacio exterior, de aparatos que se movían denotando una guía inteligente. En la Argentina tenemos el caso del Jorge Polanco, piloto de Aerolíneas Argentinas desde hacía 18 años, ocurrido el 31 de julio de 1995, quien observó la evolución de un BED estando a punto de aterrizar en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche. En ese mismo momento, las luces de toda la ciudad se apagaron, sin explicación técnica, mientras el objeto desconocido permanecía inmóvil a cierta altitud sobre el lago Nahuel Huapi. Un avión de Gendarmería Argentina que sobrevolaba la zona, no solo constató la presencia del objeto desconocido, sino que informó a Polanco, que era quien comandaba el avión de Aerolíneas Argentinas que estaba siendo seguido por él mismo. Polanco lo explicó, luego así, la tripulación del avión de Gendarmería me informó después, que el objeto me siguió por debajo y que cuando comencé el alejamiento para volver a aterrizar, el objeto desapareció hacia el Cerro Otto. Fueron muchos minutos de contacto real con una nave persiguiéndome. Incluso, el astronauta de origen chino de la NASA, Leroy Tiao, comandante de la Estación Espacial Internacional, aseguró en 2005 que detectó un objeto de naturaleza desconocida durante uno de sus paseos espaciales, mientras la EI orbitaba la Tierra a unos 300 km de altitud.
Demasiadas evidencias concretas para negar la existencia de vehículos extraterrestres dirigidos provenientes de civilizaciones surgidas en otros lugares del universo. Esta es La Otra Realidad, con José Luis Fernández. Los ovnis y el silencio oficial de los gobiernos. Los avistajes de naves no identificadas durante el siglo pasado fueron ocultados y cuestionados. La primera señal que provocaría una innumerable serie de operaciones de encubrimiento comenzó en medio de un desierto, bajo el manto polvoriento que vistió de confusión y temor el famoso episodio acaecido en Roswell, Estados Unidos, en junio de 1947. La simple y accidental caída de un globo meteorológico fueron las segundas razones que esgrimieron las fuentes oficiales de las fuerzas aéreas yanquis. Porque las primeras ofrecidas habían dado cuenta de la estrepitosa caída de una nave, con pasajeros incluidos y cuyos cuerpos fueron rápidamente desalojados de la zona. Las visualizaciones de naves procedentes del espacio, y lo que resultaba aún más aterrorizador, la probable presencia de seres extraterrestres, fueron catalogadas por las altas esferas gubernamentales como meras visiones de alucinados campesinos. Lo cierto es que el fenómeno ovni se convirtió en el gran mito del siglo XX. El rasgo característico de los representantes de los gobiernos tanto de Estados Unidos, como de muchos países de Europa y también de China, fue que mantuvieron una confusa política de versiones y contraversiones, que le brindaron a los amantes de los misterios espaciales una fascinación en ascenso. En septiembre de 1947 el presidente Harry Truman convocó a 2 expertos para que conformaran el Proyecto Majestic, como forma de encontrar una respuesta definitiva al tema UFO que, si bien era calificado como asunto de Estado, también se les estaba yendo de las manos a raíz de los sucesivos avistamientos. En 1955, el general Douglas MacArthur realizó una llamativa declaración: todos los países del planeta tienen que unirse para sobrevivir y para hacer un frente común contra el ataque de seres provenientes de otros planetas. En 1962, volvió a reafirmar su advertencia: un nuevo mundo está llegando, tenemos que estar preparados ante la posibilidad de un conflicto final entre la raza humana y las fuerzas siniestras de alguna otra galaxia planetaria. El mismo Winston Churchill se ocupó del tema y decidió mantener en secreto toda información sensible acerca del asunto ovni, ya que temía que tal revelación causara un terror masivo y pusiera en tela de juicio las creencias religiosas. También en Inglaterra, un alto mando del ejército, Hugh Downing, expresó ante el desconcierto de sus pares: estoy convencido de que estos objetos voladores existen y que no provienen de ninguna potencia de la Tierra. Ya de entrada a la década de 1970, el futuro presidente James Carter contradijo a los responsables de su gabinete de científicos y a las autoridades de la CIA al confirmar la existencia de los ovnis y ofrecer su propio testimonio como testigo de una serie de avistajes de platos voladores. El encubrimiento oficial parecía que comenzaba a romperse cuando en 1985 el presidente Ronald Reagan se expresó abiertamente acerca de la posibilidad de una invasión alienígena. 2 años después, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Reagan le afirmó al mundo: me he preguntado qué pasaría si la humanidad descubriera que está siendo amenazada por una potencia del espacio exterior. Revelación: Richard Nixon y su galería de aliens. Una curiosa historia sucedió en febrero de 1973 a raíz del encuentro entre el comediante estadounidense Jackie Gleason, 1916 a 1987, y el presidente Richard Nixon, 1913 a 1994. El actor era un apasionado del fenómeno de los objetos voladores no identificados, OVNI, y compartía su pasión con Nixon. Enterado de esto, el presidente lo invitó personalmente a recorrer la base de la Fuerza Aérea de Homestead, ubicada en el estado de Florida. Una vez que ingresaron a uno de los búnkers secretos, según el testimonio de Jackie Gleason, Nixon le mostró una exhibición de cadáveres de seres extraterrestres conservados en líquidos. El comediante quedó en estado de shock y al regresar a su casa le contó la experiencia a su esposa, la cual se sobresaltó al escuchar la descripción que hizo su marido acerca de esos extraños seres preservados por los científicos del gobierno. Eran totalmente calvos, medían apenas 50 centímetros y sus orejas eran extremadamente largas, le contó a la mujer. ¿Se trataba de un sketch o de una verdad revelada? Algún día se sabrá. La Otra Realidad, con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. Pero la cuestión llegó más lejos todavía, cuando tomamos conocimiento de que uno de esos ovnis avistados desde bases antárticas había sido capaz de alterar las brújulas, enloquecer los magnetómetros, dejando perplejos, por largo rato, a los científicos que trataban de explicar hechos tan alucinantes.
El 19 de junio de 1965 un grupo de expedicionarios argentinos, chilenos y británicos observaron el paso de un objeto luminoso volando en zigzag, que luego pareció quedar suspendido en el aire. Inmediatamente, el comandante Mario Jean Barrera, de la base antártica chilena Arturo Prat, envió un radiograma con los detalles de la observación al cuartel general de la Aeronáutica Trasandina. El día de los ovnis sobre la Antártida. Polo Sur. El continente blanco no ha quedado exento de la presencia alienígena. Porque esos ovnis que motivaron los comunicados oficiales habían sido vistos en el continente blanco, en la Antártida. Una tierra mal explorada y apenas conocida superficialmente. Miles de kilómetros cuadrados deshabitados. Únicamente algunas bases, dispersas en su periferia, con algunos heroicos humanos tratando de desentrañar enigmas, y el resto. Nada. Allí sí, aparatos extraterrestres podrían moverse y descender con facilidad, teniendo poco riesgo de ser observados, si es que eso les preocupa, que parece no ser tal, de acuerdo a la cantidad de veces que han sido detectados sobre populosas ciudades. Sin embargo, esta información no habría de llegar al público sino hasta después de los acontecimientos ocurridos en la isla Decepción, del 3 de julio de 1965. Julio de 1965. La luz diurna nace a las 10:20 de la mañana prolongándose hasta las 3:30. Solo eso. Y es una luz tenue, unos rayos solares que parecen provenir de otra estrella, más lejana, más pequeña, menos poderosa que el sol al que estamos acostumbrados. Luego, cae la noche. Una oscuridad absoluta. Y el marco de las estrellas. Algunos singulares reflejos de entre los picos nevados. Y el sonido del viento. El personal del Destacamento Naval Decepción, base argentina, observa el paso de un raro artefacto. La base antártica chilena Arturo Prat detecta los movimientos de un objeto luminoso, hacia el sudoeste de la isla Decepción donde ya lo está observando el grupo argentino. El transporte Punta Médanos de la Armada chilena, navegando en el océano Antártico sufre serias alteraciones en los compases y brújulas coincidiendo con el sobrevuelo de un punto luminoso. Asimismo, 5 miembros de la base antártica británica confirman estar viendo una extraña mancha luminosa. Es color rojo con variaciones de amarillo y verde. Permaneció estacionaria durante 10 minutos, los bariómetros que se encuentran en el laboratorio del Destacamento Naval Argentino de Islas Orcadas sufren notorias perturbaciones. El campo magnético, en la zona, ha cambiado momentáneamente. El boletín informativo de la Secretaria de la Marina Argentina, número 172, del 7 de julio de 1965, dice lo siguiente, en una comunicación radioeléctrica establecida en la fecha con el jefe del Destacamento Naval Decepción, en Antártida Argentina, TT de Fragata, Daniel Perice, reafirmo la exactitud de los datos consignados en la información distribuida acerca del avistaje de ovnis en aquellas regiones. Manifiesto en tal sentido, que en su comunicación se había limitado a detallar estrictamente lo que había visto todo el personal del citado destacamento, que se trataba de un objeto brillante, como una estrella de primera magnitud, que se desplazaba hacia el norte a una velocidad variable, a veces estático, pero con repentinas aceleradas y cambios de rumbo. Las características del objeto y su desplazamiento o añadió permiten afirmar que no se trataba de un globo sonda, ni de una estrella, ni de un avión. Las personas que vieron el objeto, fueron 17, agrega el teniente Perice, entre las que se encontraban 3 suboficiales chilenos de la base Aguirre, que se hallaban en Decepción, debido a que uno de ellos sufría una fractura y debía recibir atención médica. En cuanto a las condiciones, justo la observación se realizó, justamente, durante la noche, en medio de una oscuridad total, quebrada parcialmente por la luz lunar. Con respecto a la tentativa de fotografiar el objeto, ha expreso que no ofrecía muchas posibilidades de éxito, debido a varios inconvenientes, entre ellos la poca sensibilidad de la película utilizada, la distancia y la oscuridad reinante. En cuanto a informaciones del Destacamento Naval Orcadas destacan un hecho de gran importancia, ya que al paso del objeto por aquel punto, 2 bariómetros en funcionamiento acusaron, para la hora de avistaje, perturbaciones al campo magnético, registrados por la cinta de dichos aparatos. Concluye el informe. Días más tarde este reporte del Ministerio de Defensa argentino coincidía con el emitido por su par chileno, BR Cuadro. A partir de estos informes, amplios si se quiere, un manto de total silencio cubrió los hechos. No volvió a hablarse más del asunto. Ni los gobiernos de la Argentina, Chile o Gran Bretaña emitieron nuevos comunicados. Y es de hacer notar que el mencionado en último término no comentó oficialmente jamás el asunto,
dado que el conocimiento de lo sucedido en la base británica lo tenemos por las palabras del comandante Barrera que estuviera en comunicación radial con estos al día siguiente del avistaje. Nuestro análisis era un enorme aparato. ¿Qué era ese objeto? Existió. Bases distintas. De distintos países. Separadas por varios kilómetros de distancia. Que no estaban en comunicación en ese momento. Vieron lo mismo. Y convengamos, en las bases antárticas trabajan militares y civiles pero todos científicos. Incluso ninguno de los 30 testigos lo vio desaparecer. Sería demasiada casualidad que hubiera alucinación en masa, en 4 bases distintas. El objeto existió. Hay un testimonio irrefutable, el de los bariómetros, magnetógrafos y brújulas. Son aparatos, no sufren alucinaciones. Nada de eso se supo luego. De seguro, esos instrumentales detectaron interferencias, anomalías, un aumento en la intensidad magnética en el lugar, de origen inexplicable. Como no hay explicación natural, al menos dentro del ámbito del conocimiento científico actual, los bariómetros, lo mismo que los magnetógrafos, son instrumentos destinados a registrar las variaciones normales de intensidad que se producen en el campo magnético que orienta la brújula, dado que no hay una coincidencia perfecta entre el polo magnético y el polo geográfico. Estas variaciones son 3, primero, la diurna, segundo, la secular, tercero, la variación debida a la irradiación solar. En los 3 casos se trata de variaciones normales, y solo cuando un objeto metálico muy voluminoso, una embarcación por ejemplo, pasa cerca de los instrumentos registradores se puede producir una perturbación notable en el campo magnético. Esto no ocurre siempre. Deben darse circunstancias muy especiales. Por ejemplo, un avión volando a varios kilómetros de altitud ya no registraría alteración en los instrumentos de variación magnética. Un submarino navegando a 200 metros de profundidad tampoco. Y aquí viene el gran enigma. El objeto visto el 3 de julio de 1965 perturbó notablemente los aparatos situados en la base naval de Islas Orcadas. Pero los cálculos obtenidos utilizando el teodolito indican que el ovni estaba a una distancia de entre 10 y 15 kilómetros, demasiado lejos para provocar semejantes disturbios. ¿O no? Si el ovni provocó tamañas variaciones necesariamente debió tratarse de un objeto altamente ferromagnético en cuanto al material de que estaba construido, o en caso de tratarse de un campo electromagnético formado por un sistema de bobinas generadoras de corriente eléctrica, esa corriente tuvo que ser sumamente elevada. Ningún aparato construido por nosotros, los humanos o en condiciones normales es capaz de producir estos fenómenos. Esto está claro para todos los científicos. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La KGB y el Instituto de Parapsicología. Reconocido ajedrecista aseguró que la expolicía secreta rusa lo utilizó. Sí, la KGB contó con el Instituto de Parapsicología, secreto, donde formaba agentes capacitados para usar su poder extrasensorial. Por ejemplo, para interferir los pensamientos de un enemigo. Claro que lo usaron especialmente con fines políticos, explicó el reconocido ajedrecista Víctor Korchnoi durante una entrevista exclusiva cuando visitó Buenos Aires en 1993, invitado por Miguel Nasdorf para que participe en uno de sus torneos magistrales. La afirmación no es temeraria y tiene mucho fundamento. Porque quien expresó esas palabras es el gran maestro internacional de ajedrez Korchnoi, uno de los más importantes del siglo XX, que sufrió más que en carne propia, diremos en mente propia, la acción de los paragnostas, se llaman así quienes tienen desarrolladas sus dotes extrasensoriales, de la KGB, la entonces tan temida policía secreta de la que dicho sea de paso también integró Vladimir Putin, el actual hombre fuerte de Rusia. Eran tiempos en que existía la Unión Soviética, el muro de Berlín era una realidad palpable y aún nadie pensaba, abiertamente al menos, en la perestroika. Korchnoi, con poco más de 60 años de edad, varios enfrentamientos por el título mundial de ajedrez en su haber y una lucidez envidiable, me concedió una entrevista exclusiva para conversar no sobre el juego ciencia y sí sobre parapsicología, control mental, relajación y yoga. Intervención a distancia. De paso por Buenos Aires, donde participó en el torneo magistral Miguel Nasdorf, obtuvo el 3er puesto, el maestro ajedrecista se mostró muy predispuesto a recordar los matches con el ruso Anatoly Karpov por el título del mundo. En esas 2 ocasiones, Korchnoi resultó perdedor. Nuestro entrevistado lo atribuye, especialmente,
a haber sufrido la acción de personas capacitadas por la KGB para interferir a distancia o pensamientos ajenos, generando además nerviosismo y buscando quebrar toda posible concentración mental en la mente de la víctima elegida. Cuando uno compite por un título mundial, y cada minuto de reloj cuenta, aún el mejor practicante de control mental comienza a perder la calma. Lo que hizo fue traer de Filipinas a 2 personas también entrenadas en parapsicología para que lo ayudaran a contrarrestar los efectos de quienes actuaban para perjudicarlo. A partir de ese momento, mi performance en el encuentro mundial mejoró, aunque no fue suficiente para ganar, señala. El reconocido ajedrecista mundial, quien goza de gran respeto en ámbito del jaque mate, aconseja la práctica de ejercicios de relajación y concentración como pilares para poder pensar con eficacia. Sin embargo, se cuida de no revelar todos sus secretos. Sonríe ante nuestras preguntas, y agrega, llevo 40 años de ajedrecista profesional y aún hago papeles destacados. Quiere decir que tengo una buena concentración mental. Luego un prolongado silencio, mientras la sonrisa queda embosada en los labios, accede, finalmente a revelar algo de su vida privada. Quizás es la primera vez que los hace. En momentos muy especiales, cuando siento estrés por ejemplo, practico ejercicios de yoga. Son muy aconsejables. Pero, en general no lo necesito, detalla y concluye destacando sus habilidades, alcanza con el dominio que ejerzo sobre mí a través del entrenamiento mental que tengo. Historia, la controversial final del Mundial del 78. Entre julio y octubre de 1978 el mundo del ajedrez se revolucionó en Filipinas durante el duelo por el título mundial, entre el monarca ruso, Anatoly Karpov, de 27 años, y el primer ajedrecista exiliado del régimen de la URSS, Víctor Korchnoi, de 47. En torno a esta competencia ocurrieron giros políticos, espionaje, paraonia y fenómenos de la parapsicología. Las acusaciones cruzadas obligaron a la intervención de Jimmy Carter, el entonces presidente de Estados Unidos, y de Margaret Thatcher, la primera ministra británica, que le transfirieron los reclamos al presidente del Soviet, Leonid Brezhnev. Los hechos que marcaron el campeonato mundial de ajedrez incluso sirvieron de inspiración para el film La Diagonale du Fou, La Diagonal del Loco, ganadora del premio Oscar a la mejor película extranjera, 1984, y a la ópera Rock Chess, con gran éxito de carteleras en Londres y Nueva York. El duelo entre Korchnoi y Karpov por el título mundial de ajedrez, en poder del norteamericano Bobby Fischer, que había vencido a Boris Spassky, en Islandia en 1972, llegaría a su fin después de 60 días y 24 partidas, en que el joven Karpov se impuso por 12,5 a 11,5. Tras el final de la ceremonia de premiación, Korchnoi justificó su derrota acusando a las autoridades soviéticas, al Comité de Deportes y a la Federación Rusa de Ajedrez de favorecer a su rival. Karpov contó con un ejército de maestros antes y durante nuestro encuentro, incluso figuras como Tal y Gellar analizaban sus partidas. En cambio a mis ayudantes, Smyslov y Bernstein, los enviaron a competir al exterior, dijo sin rodeos. Y agregó, esta preferencia sucedieron por 2 factores fundamentales. Karpov no solo es miembro del Partido Comunista, sino que además es 20 años más joven y por lo tanto con mayor proyección. Yo, en cambio, soy ruso por adopción y judío de origen. Esta es La Otra Realidad, con José Luis Fernández. Un hombre jura que vio un ovni arriba de la casa del vecino y aportó una prueba para demostrarlo. Todo era muy extraño. El protagonista de esta historia se llama John Nichols, de 45 años y oriundo de la localidad inglesa de Alreford, quien antes del avistaje no creía en vida extraterrestre y ahora, dijo que ya no tiene dudas de que existe. El mundo de la ufología es altamente apasionante para millones de personas en el mundo, y todo tipo de material que pueda comprobar alguna existencia de ovnis siempre es consumido por sus fanáticos, como el caso de un británico que aseguró haber visto un ovni desde la ventana de su casa en Alreford. Este sujeto relató que el extraño objeto estaba volando sobre la casa de su vecino y tanto él como su esposa quedaron completamente impactados al advertir su presencia. Empezó a tomar formas extrañas y a cambiar de color, pasando del amarillo al morado y al blanco, reveló John Nichols, de 45 años, que antes de ser testigo de este suceso no creía en la vida extraterrestre, pero ahora asegura que no tiene dudas de que existe. A las 21 del pasado 17 de noviembre, el hombre vio algo raro desde la ventana de su habitación mientras miraba una película junto a su esposa, Maureen, de 50 años. Primero creyó que podía ser un meteorito o un planeta, pero cuando empezó a cambiar de forma y color, se dio cuenta de que era otra cosa.
Según lo informado por medios locales, el enorme objeto luminoso que estaba en el cielo lo hizo saltar de la cama e ir a buscar su teléfono para hacer un registro inmediatamente. Sacó varias fotos en las que se observa un llamativo objeto luminoso en la oscuridad de la noche. ¿Qué dijo el hombre sobre el presunto ovni? Según recordó Nichols, era absolutamente enorme y pudo avistarse durante unos minutos hasta que desapareció. Todo era muy extraño. Ya habíamos visto lluvias de meteoritos desde nuestra ventana y no era nada parecido. Desde nuestro dormitorio podemos ver el cielo nocturno y nunca vimos nada parecido, expresó. No podía creer lo que estaba viendo, dijo, todavía impactado por lo ocurrido, y concluyó, hace apenas unos días le mostré a mi compañero el vídeo de la entrevista con el extraterrestre del proyecto Libro Azul como un momento divertido y vemos esto un par de días después. Es una locura. La otra realidad con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. Insólito que es esta información, escúcheme bien. Científicos de Harvard y de la Universidad Tecnológica de Montana en Estados Unidos aseguran que el volcán Popocatépetl en México es un portal de naves extraterrestres. La investigación señala que esa montaña funciona como una entrada intergaláctica entre dos ubicaciones en el tiempo y espacio. También aseguran que podría existir una civilización tecnológica avanzada oculta en la Tierra en bases subterráneas o marinas profundas. Incluso dicen que estos seres a los que llaman criptoterrestres están caminando entre nosotros haciéndose pasar por humanos. Estamos en La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. 27 de octubre de 1954. Un partido de fútbol en Florencia, Italia, se detuvo de forma inesperada. No fue por lluvia, ni por una protesta. Fue por algo que nadie esperaba. Objetos voladores, no identificados, sobre el estadio. 10.000 aficionados, jugadores y árbitros miraban el cielo en completo silencio. Ardico Magnini, una leyenda del Fiorentina, lo describió como un objeto brillante, plateado, con forma de huevo. Otros vieron varios tabacos voladores. Pero lo más extraño no fueron los ovnis, sino la sustancia que cayó del cielo, conocida como cabello de ángel. Una especie de telaraña brillante que se desintegraba al tocarla. ¿Extraterrestres? ¿Arañas migrando? El análisis químico nunca logró explicarlo. Y hasta hoy, lo que ocurrió aquel día sigue siendo un misterio. ¿Qué opinas? ¿Fue un encuentro con lo desconocido? La otra realidad con José Luis Fernández, que continúa de esta manera. Vida y obra del investigador de ovnis. Carl Jung. Creía que estos hechos no pueden explicarse solo como un mito moderno. Este año se cumplirán 150 años del nacimiento del médico psiquiatra y psicólogo suizo Carl Gustav Jung, 1875 a 1961, quien fuera discípulo privilegiado de Sigmund Freud y se ocupó también de temas como la alquimia, la astrología y la parapsicología. Escribió numerosas obras de investigación al respecto, pero lo que puede sorprender a muchos es que en el último libro que publicó en 1959 abordó el tema de los ovnis. La primera edición en castellano estuvo a cargo de la editorial propiedad de Victoria Ocampo, quien conocía al suizo. Llevó por título Sobre las cosas que se ven en el cielo, empero el título real es Un mito moderno. De cosas que se ven en el cielo. Allí el creador de la psicología de los arquetipos se propone una indagación del fenómeno por entonces llamado platos voladores, desde un análisis psicológico y psicosocial. De allí el término mito. En una carta dirigida al destacado físico Wolfgang Pauli, el sabio suizo hizo al respecto dos observaciones relevantes. La primera es cuando escribe, he leído la mayor parte de la literatura relevante y he llegado a la conclusión de que el mito ovni representa el simbolismo proyectado, es decir, concretado, del proceso de individuación. Luego agrega, los ovnis parecen ser acontecimientos que aparecen y desaparecen sin razón aparente, siendo la única legitimación para su existencia su relación en el significado del proceso psíquico. Así que sería feliz, y me quitaría un peso de encima, si pudiera negar convincentemente su existencia objetiva. Pero por varias razones. Me parece imposible. Hay más en esto que solo un mito interesante y convencionalmente explicable. La frase final es clave. Las investigaciones realizadas por C. G. Jung lo llevan a comprender que estos hechos no pueden explicarse solo afirmando que se trata de un mito moderno. Y también es importante su afirmación de que para aclarar estos enigmas lo convencionalmente explicable nunca será suficiente. En una entrevista dada a United Press, el sabio suizo aclara, he formulado mi posición ante la cuestión de la realidad de los ovnis con la frase, la gente ve algo, pero no sabemos qué es.
Esta formulación deja abierta la cuestión del ver. Se puede ver algo material, pero también se puede ver algo psíquico. Las dos cosas son realidades, pero de tipos diferentes. Jung indagó sobre tantos mitos así como libros sagrados donde los dioses surgen entre llamaradas y columnas de humo. Destaca el autor lo llamativo que es en diferentes culturas, de distintos sitios de la tierra y épocas, les haya surgido por solo producto de la imaginación y la fantasía, el mismo tipo de descripciones. Sin dudas, algo en común fue lo que provocó semejante coincidencia de relatos. Los dioses que vienen del cielo es así que el sabio suizo manifiesta, no es posible admitir que un fenómeno tan difundido como el de la leyenda de los UFO sea un asunto insignificante y gratuito, punto. Por eso en la antigüedad los UFOs pudieron considerarse fácilmente como dioses. Conclusiones, avistajes y análisis. Durante sus estudios, Jung llegó a atesorar un extenso archivo con noticias de apariciones de objetos aéreos inusuales ocurridos en todas partes del mundo. Advirtió que tales apariciones parecen tener un aspecto físico, material, así como otro de naturaleza psíquica, algo, que sería resultado de un singular entramado entre lo físico y lo psíquico. Jung lo denominó psicoideo, no es ni lo uno, ni lo otro, sino ambas cosas a la vez. Para Jung entre psique y materia existiría una continuidad, de manera tal que una explicación sobre los ovnis es que serían de naturaleza psicoide, su origen lo hallaríamos en una realidad que es capaz de integrar y supera los opuestos materia y psique, generando algo nuevo, producto de un entramado dotado de capacidades fuera de lo esperable en lo humano. José Luis Fernández conduce. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. No toques el dial. Estás en Radio 99, 99.9 MHz. La Otra Realidad Radio, espacio publicitario. Segundo Congreso de OVNIs y Misterios del Cosmos, en Godeken, provincia de Santa Fe. Una imperdible jornada donde se abarcarán diversos terrenos ufológicos, como el caso Roswell y la Cueva de los Tallos en Ecuador. También exploraremos cómo actúa el cerebro de los experimentadores en el momento del contacto con estas naves. Todos estos temas serán apuntados desde un ámbito 100% científico y se estará informando sobre la agenda ufológica de hoy en día a través de Andrea Pérez Simondini y su madre, Silvia Pérez Simondini, la mayor referente en el ambiente. Como exclusividad, se estará emitiendo un documental hecho por los documentalistas canadienses presentes en el evento. Y como broche final, estará hablando de los alienígenas ancestrales el investigador periodista español Juan Jesús Vallejo, quien nos visita desde Colombia. El congreso se realizará los días sábado 21 de junio y finalizará el domingo 22 de junio por la mañana. Entradas anticipadas a la venta. Para más información, consulta con Cristian Gentiletti, 3465 66 90 60. Eric Sierra, 3465 65 64 42 o por redes sociales. Instagram, OVNIS Godeken. La Otra Realidad Radio llega a todo el país y al mundo. La Otra Realidad Radio. Escúchanos por Ovnilogía Santa Fe, Rosario Ovnibar, Quilmes Ovni Buenos Aires, OVNIS en Corrientes, OVNIS en Resistencia, Chaco, OVNIS en San Juan, Grupo Planeta UFO Argentina, Ufología Gualeguaychú, Entre Ríos, Café Ufológico de Mendoza, Café Ufológico de Rosario, Ufología Brasilera, Café Ufológico de Chile, UFO Venezuela, OVNIS en Paraguay, Alerta OVNI Uruguay. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Llegamos a donde vos estás. Búscanos en Facebook. La Otra Realidad Radio. Gran contenido multimedia, los mejores registros, todos nuestros programas. Sumate a la comunidad de La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. Para estar bien informado. ¿Te perdiste algún programa? Podés volver a escucharlos.
Entra a iVox.com y búscanos como La Otra Realidad Radio. Todos los programas, a toda hora, en todo el mundo. Si te interesan los fenómenos paranormales, los ovnis y lo que en otros medios no se dice, escucha. La Otra Realidad Radio, con la conducción de José Luis Fernández, todos los miércoles a las 21 por Radio 99. La Otra Realidad Radio, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. La Otra Realidad Radio es parte de Sephora, Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI de la República Argentina. Todos merecemos saber la verdad, porque Sephora somos todos. La Otra Realidad Radio llega a la red social más importante del mundo por YouTube, todas las semanas en vivo. Búscanos como La Otra Realidad Santa Fe Argentina. Suscríbete, pone me gusta para estar juntos. Seguimos llegando a donde vos estás. Sumate. Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia, con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita fenomena-es.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, revista Fenómena. Volvimos. La Otra Realidad Radio. Fin de espacio publicitario. Estamos en Radio 99, 99.9 MHz. Bueno, muy bien, escuchamos entonces este primer informe que hizo nuestra producción. Nos quedan, les digo, 9 informes más y lo vamos a ir pasando a través de los programas en este ciclo de La Otra Realidad, donde vamos a ir tocando también otras temáticas que tienen que ver con el fenómeno. Muchas gracias a ustedes que estuvieron del otro lado del receptor. Muchas gracias a Raúl Janine Consola, a Karina González en la producción y a Claudio Torbil que nos puso el aire en Radio 99.9. Yo los espero aquí el próximo miércoles, como hace 22 años, a las 21 horas, para seguir descubriendo esto que tanto nos gusta y nos apasiona, que es La Otra Realidad, el programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe. Chao, hasta la semana que viene. Llegamos al final. La próxima semana, más entrevistas, más testigos, nuevos casos y la información más reciente. La Otra Realidad Radio. La Otra Realidad Radio. El programa de ovnis y fenómenos paranormales de la ciudad de Santa Fe.